El presidente Nayib Bukele arribó este viernes a 21 días de ejercicio en la conducción del gobierno con un inicio frenético marcado por las denuncias contra el nepotismo de la pasada administración, una nueva relación con el sector privado y el despliegue de policías y militares tras la entrada en vigencia del Plan Control Territorial. ¿Cuál es el estado del país que ha recibido el nuevo mandatario y cuál es el camino que debería seguir la administración Bukele para superar los problemas en materia económica y de seguridad? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, es viernes, gracias por estar con nosotros en 8 en punto. Vamos a conversar con nuestro invitado sobre el contexto sociopolítico de nuestro país, la gobernabilidad tras el inicio de la nueva administración Bukele, entre otros temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios el doctor Héctor Dada Iresi. Él es exministro de Economía, ex dirigente político. Doctor, bienvenido, buenas noches, un gusto. Buenas noches, William, y buenas noches a la audiencia, a sus órdenes. Solo que no soy tan pretencioso de decir que puedo responder a las preguntas que usted puso a la pregunta inicial. Bueno, al menos vamos a hacer, me imagino que haremos el intento, doctor, por conversar sobre eso y otros temas en el desarrollo de la conversación. Pues bueno, doctor, para comenzar, hay un tema que creo que es importante que tiene que ver con el tema de cuál puede ser a futuro el comportamiento de la oposición política allí en Asamblea Legislativa de uno de los partidos principales, como es el caso del FMLN. Después de prácticamente 5 días, el FMLN ha dado a conocer hoy justamente que quien ganó la elección es Óscar Ortiz, el ex vicepresidente de la República, pero en medio de una elección y un proceso de conteo de votos que parece que fue bastante accidentado, señalamientos, acusaciones, contraacusaciones, pero bueno, finalmente Óscar Ortiz se confirma entonces como secretario general en el FMLN. Claro, un partido que viene de sufrir una derrota electoral y evidentemente bastante distanciado, ahora sí, parece, de las bases. ¿Qué lectura se puede hacer, doctor, de el proceso que ha vivido el FMLN como partido, como el único partido de izquierda, eventualmente, digamos, si lo podemos ver en esos términos, y la implicación que eso tiene para adelante en términos de cómo se puede plantar la oposición en la Asamblea Legislativa? Mire, yo, en primer lugar, el conflicto en el frente yo no lo leo como un conflicto de una persona de fuera de la estructura, de fuera de la cúpula del partido contra la cúpula. Más bien es una disputa de miembros de la misma cúpula. Óscar Ortiz es un viejo miembro de los organismos de conducción del frente, ¿verdad? Y quienes lo rodeaban, una persona que ha estado absolutamente ligada a parte de la cúpula del FMLN, como Luz Estrella Rodríguez, estaba a la par de él, ¿verdad? Sí. Que es una persona muy cercana a José Luis Merino. Entonces, yo no lo veo como una querella de las bases del partido contra la cúpula, como se ha hecho mencionar. Sí, ha sido un poco accidentada porque Óscar Ortiz utilizó el procedimiento de la victimización, criticando el padrón, etcétera, etcétera, cuando gente que estaba muy cerca de él tenía control del padrón electoral. O sea, no estoy defendiendo a la cúpula del FMLN, sino que estoy tratando de caracterizar un conflicto interno que no es coincidente con la imagen que se da en público. Es un conflicto entre viejos miembros de la cúpula. Sí, porque vaya, en el pasado, años atrás, cuando se hablaba, bueno, se recordará si nos vamos varios años atrás, cuando todo el tema de las supuestas corrientes que había al interior del FMLN, en el caso de los renovadores, cuando se formó el Partido Demócrata, sale Joaquín Villalobos, y todos esos procesos se hablaba de corrientes al interior del FMLN. ¿En este caso, doctor? Sí, hubo un momento, sobre todo ahí 2003, 2004, que el conflicto era entre la corriente que llamaban renovadora y la corriente socialista revolucionaria.
y los tulipanes, que eran los que así les pusieron de apodo, no me acuerdo cómo se llama. Parecía Gerson Martínez. Gerson Martínez, que trataban de congeniar las otras partes y evitar la división del frente. Óscar era parte de la corriente renovadora, con Facundo Guardado, te lo recuerda. Pero ahora uno ve a Óscar mezclado con gente de quienes pertenecían a la corriente socialista revolucionaria. Luz Estrella, Jacqueline. Entonces, Fidel Fuentes. Claro, el alcalde de San Marcos. Sí, de San Marcos, que también es una persona ligada a José Luis Merino. Entonces, yo creo que ya no se puede leer en esos términos del pasado, porque ahí hay una mezcla bastante diferente que la que uno veía en el pasado. Yo no estoy enterado de lo que pasa al interior del frente, yo lo leo porque conozco a algunas personas, sé a dónde han andado en el pasado, pero no sé exactamente qué está pasando ahora. Y yo quiero decirle que, aunque uno sea muy crítico del FMLN o de Arena, uno tiene que lamentar el debilitamiento de los partidos políticos, porque es claro que no hay democracia sin partidos. Y eso es un problema. Creo que el debilitamiento del frente no solo es algo que debe preocupar a los miembros del frente, sino nos debe preocupar a todos los que creemos en una democracia representativa. Lo mismo el debilitamiento de Arena, la división interna de Arena. Aparece el alcalde Mason lanzando tweets ofendiendo a uno de los ex candidatos a presidente, el otro respondiéndole de manera bastante violenta, lo que muestra también una división interna muy fuerte, y que algunos dicen que no es, algunos colegas suyos me han dicho que no es a dos partes, sino que es a varias partes. Sí, y por eso creo, doctor, que es importante que vayamos un poco haciendo, desglosando un poco cómo se encuentra el FMLN, y por eso entré con el FMLN, que es lo inmediato de lo que está pasando en ese proceso interno. Luego está el Partido Arena, que creo que es importante que lo analicemos, y después ya entrar a la parte de esa importancia justamente que tiene para el tema de gobernabilidad, para el tema de democracia, el que haya partidos robustos. Como usted dice, no hay democracia sin partidos políticos, o sea, es así de sencillo y de práctico y de contundente. Quiero mostrarles a la audiencia este comunicado, que es el que ha emitido la Comisión Política del FMLN con fecha 21 de junio justamente. Ahí lo tienen en pantalla, es alrededor justamente del resultado electoral. Es un comunicado 5 puntos donde hace referencia, por ejemplo, a que se ha procedido. En el punto 3 dicen que se procedió a restar de los dos candidatos a secretario general los votos contabilizados a cada uno de los municipios en el caso de San Gerardo. Esa operación arrojó una ventaja de 369 votos a favor del candidato Oscar Ortiz. Del mismo modo, dice, a restar los votos obtenidos en ese municipio por la compañera Karina Sosa. Se mantiene su posición como electa a la Secretaría General Adjunta, pero con un total de 18.995 votos. Por aquí está informando también entonces que Karina Sosa se convierte en la secretaria general adjunta del FMLN. Y bueno, ahí es la confirmación en este comunicado, ¿no?, de que Oscar Ortiz prácticamente se queda entonces con la Secretaría General. Ahora, la relevancia que tiene, doctor, del hecho de que el FMLN pueda terminar mucho más debilitado en todo este proceso, sobre todo porque estamos a la vuelta, digo, porque falta poco tiempo para elección para 2021, ¿no?, para diputados y alcaldes. ¿Cuál es la importancia entonces de que se pueda tener un partido, un FMLN fuerte? El FMLN debe hacer una revisión, como la tienen que hacer todos los partidos políticos, de sus posiciones frente a una realidad que no es la misma que la que existía cuando las establecieron. Y aún más, voy a decir algo que mucha gente me critica cuando lo digo: superar esa actitud de que ni siquiera se hacen cargo de los éxitos de su gobierno. Uno, como economista, puede analizar que el gobierno del FMLN fue menos malo de lo que la gente cree y que hasta las bases del frente creen.
la economía de este país está estancada desde 1996, ¿verdad? Y la recibió en declive. Sí, con la crisis de 2008, ¿no? Que se vino totalmente. Por supuesto. Negativos. Y a pesar de que vivimos una situación mundial inestable, algo logró superar el frente. No tenemos una tasa de crecimiento óptima. Eso no se hace por pura incapacidad, ¿verdad? Por más que la derecha diga eso, ¿verdad? Entonces, pero, y fíjese que estoy condenando al frente mucho más fuertemente que si hubieran sido incapaces económicamente, porque han sido incapaces políticamente, en el buen sentido de la palabra política. Demostrarle sus éxitos, pedirle disculpas a la población de lo que no pudieron hacer, pero con claridad y con honestidad, a veces por incapacidad, pero muchas veces por no tener la fuerza suficiente. Pero también usted cree, doctor, de que algunos sugieren de que también el FMLN no supo comunicar las cosas. Exactamente, que lo que le estoy diciendo es eso, no supo comunicar, pero a veces parece que ni siquiera son conscientes de sus éxitos. Es posible que como su visión original era una sociedad que iba a ser fruto de una revolución, que iba a cambiar todo, y les tocó administrar una democracia liberal que en aquellos no creían, ¿verdad? Que es lo mismo que le pasa a Arena. Arena tampoco cree en la democracia liberal, ¿no? Es un partido con visión autocrática igual. Y usted lo ve, en los periodos de Arena no había autonomía de poderes, ¿verdad? Usted como periodista lo constataba todos los días en la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, pero la democracia se fue imponiendo, la dinámica social, y como dice Fusades, el Frente, uno de sus éxitos es que no alteró la dinámica de construcción democrática del país, sino todo lo contrario, la consolidó. Porque criticar a la Sala de lo Constitucional que salió no es violentar la autonomía de los poderes, como algunos perdidamente lo dicen, porque al final se acatan sus resoluciones. Sí, claro. La autonomía de las resoluciones, la autonomía de los poderes se comprueba cuando uno, a pesar de que no está de acuerdo con lo que resolvieron, uno lo acata porque tenía el poder de resolverlo y hay que respetar el poder que le corresponde a cada órgano. Creo que eso se consolidó. Bueno, y a propósito pero el de eso, Frente aparecía como enemigo de la democracia cuando estaba administrando adecuadamente, y voy a repetir las palabras de Fusades, ¿verdad? La misma democracia liberal, o sea, nunca avanzó tanto como en los 10 años que el FMLN gobernó. Quizás le da pena decir que ese es uno de sus éxitos, ¿verdad? No lo sé. Bueno, perfecto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, a propósito que estaba hablando ahí de la posición que adoptó el FMLN en algunos casos, la crítica hacia resoluciones de Sala de lo Constitucional, ha habido este día una declaratoria de inconstitucionalidad en el caso de la elección del abogado Ulises Rivas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Hacemos una pausa, volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Le decía, doctor Dada, bueno, hay una declaración de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional. Creo que tenemos el comunicado para que lo pudiéramos mostrar, porque dice el comunicado que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección del abogado Ulises Rivas Sánchez como magistrado del Tribunal Supremo Electoral por la contravención al principio de independencia judicial, artículo 172, inciso 3
de la Constitución, el principio de la democracia representativa y republicana y la obligación de los funcionarios de servir al Estado y no a una fracción política determinada. Lo anterior, dice, debido a que la Asamblea Legislativa omitió documentar y justificar la ausencia de vínculos políticos partidarios del referido profesional con el partido político FMLN. Bueno, en esencia es eso, ¿no? Eso ha ocurrido justamente. Mire, es curioso que la Sala acuse a la Asamblea de haber omitido la comprobación, porque quien lo presentó a la Asamblea como candidato es la Corte Suprema de Justicia. O sea, quien debió haber comprobado que no violaba la Constitución su candidatura es la Corte Suprema de Justicia. Porque el magistrado Ulises fue candidato de la Corte. ¿No era en este caso, doctor, de la Corte el magistrado Cardoso y el magistrado Argüello Telles? No. También el caso de Ulises, yo ahí... Sí, el magistrado que presentó el frente, como él había ganado la elección presidencial, es el presidente del tribunal, Julio Olivo. Sí, claro. El de Arena es Telles. El caso del Argüello Telles. Que dicen que tampoco es miembro de Arena. Sí. Pero en fin, esa es otra cosa. Y el tercero es la señora que está ahí, que no me acuerdo en este momento su nombre, del PCN. Sí, Ana Guadalupe Medina. Y los dos de la Corte son, de las dos ternas de la Corte fueron electos Cardosa, que es demócrata cristiano, ¿verdad? Y Ulises Rivas, sí, que lo acusan de ser del FMLN, aunque él insiste que no lo es, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que la Corte, antes de lanzarlo de candidato, estaba más obligada que la Asamblea, porque es la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Sí, o sea que habría una especie de contradicción. La Corte lo propone, pero es la Asamblea la que debería de documentar entonces. No, sí, la Sala lo que debió haber dicho es que la Corte se equivocó al proponerlo. Y no hay ninguna vergüenza en haberse equivocado, porque desconocía esa calidad, ¿verdad? Sí. Entonces, alguna cosa de esas. Ahora, este caso, doctor, es interesante porque justamente esta resolución ocurre en momentos en que la Asamblea Legislativa recién ha iniciado el proceso, ha abierto el proceso de elección de magistrados, ¿no? Porque los actuales magistrados terminan en julio, si no mal recuerdo. Mire, es que el Tribunal Supremo Electoral es discutible si usted le debe aplicar la norma de los entes judiciales normales o no, porque el tribunal es a la vez administrador de elecciones, pero a la vez la voluntad de la Asamblea Legislativa convertida en constituyente al reformar en 1991 la Constitución para pasar del Consejo Central de Elecciones al Tribunal Supremo Electoral, dice explícitamente que los miembros del Tribunal Electoral van a ser presentados por partidos políticos. Y la idea que está a la base es que al controlarse los partidos mutuamente, en el tribunal se garantizaba que nadie alegara que había fraude. O sea, porque partimos de los acuerdos de paz, del tema sobre la base de la desconfianza, ¿no? Exactamente. Yo siempre he sido partidario que tenía que haber una instancia administradora de elecciones y una instancia judicial electoral electa por la Corte Suprema de Justicia y no como cualquier tribunal, ¿verdad? O sea, distingamos bien las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. Pero eso decidió la Asamblea Legislativa. Hoy resulta que ni los representantes de los partidos pueden ser miembros de los partidos. Pero eso es un eufemismo, porque lo que los partidos hicieron fue borrar de los padrones electorales a alguna gente, o Arena, que no tenía padrón electoral en ese momento, podía a cualquier arenero meter al tribunal y nadie le puede demostrar que ha sido miembro. Bien, hablábamos de esto porque en el segmento pasado usted hizo referencia también al tema de la que el FMLN, pues, de la crítica que había en su momento como gobierno, ¿no?, a resoluciones de Sala de lo Constitucional.
Ahora, yo creo que es importante entonces, para que concluyamos en el caso del FMLN, cómo se ve el FMLN, reiterar un poco sobre esto para que pasemos a hablar del Partido Arena. O sea, el Partido Arena como principal partido de oposición, al menos en términos de números, ¿no? O sea, cuantitativo, no sé, usted me dirá si cualitativo también ahí hay oposición en Asamblea Legislativa. Mire, yo no sé cuál es la dirección que va a tomar el frente, porque no solo se eligió el secretario general. Hay que ver que la secretaria general adjunta, Karina Sosa, que ha sido una excelente diputada, dicho sea de paso, al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que eso lo reconoció la misma gente de la derecha cuando ella se retiró de la comisión, sacó el doble de votos que Óscar Ortiz, ¿verdad? O sea, tiene una legitimidad interna en el partido muy grande, pero ella pertenece más bien al grupo que respaldó a Aristides Valencia. Quiero decir que en el nuevo Consejo Nacional, creo que se llama en el frente, parecen representados los dos grupos, no sé en qué proporciones. Y coloco el caso de Karina porque es el caso que uno sabe a través de los medios de prensa y que muestra que gente del grupo que apoyó a Aristides Valencia tiene una votación bastante alta dentro del frente. El frente tiene la obligación, pero uno no está para darle consejo a nadie, ¿verdad? Pero el frente tiene la obligación de convertirse en una oposición constructiva y ser el canalizador de la voluntad de la gente que cree en ellos, de los sectores sociales que ellos alegan representar. Yo espero que lo sepan hacer. A veces lo han dicho, ¿verdad? ¿Y eso qué implicaría posicionarse como ante la administración de Nayib Bukele? ¿De qué manera, doctor? Mire, a criticar lo que es criticable. Y una de las cosas que tienen que hacer es asumir lo que gracias a que ellos no intentaron obstaculizarlo o no pudieron, no importa, se ha creado en el país, que se avanzó bastante en la institucionalidad democrática y no podemos permitir que esa institucionalidad retroceda. Todavía tenemos una institucionalidad precaria ante un gobierno que parece no tener mucho respeto a la institucionalidad en sus primeras acciones. Entonces, creo que el frente tiene muchas obligaciones frente a la población. Ahora, eso implica hacer un verdadero análisis de sus posturas políticas. Los que se consideran marxistas o los que no se consideran marxistas, porque en el frente hay gente que no se considera marxista también, tienen que analizar la realidad actual del país, no a través de dogmas de la época de la guerra. Las izquierdas marxistas modernas aceptan la presencia de una democracia de estilo liberal, una democracia representativa. Pero eso lo tienen que introducir conscientemente en su pensamiento y pensar cómo servir a sus ideales de equidad social dentro de eso y hacer una buena revisión de los errores que pueden haber cometido o una buena explicación frente a la población de por qué no se hicieron muchas cosas que le ofrecieron a la población. No es fácil lo que estoy diciendo, yo no sé si lo van a poder hacer, pero es una tarea titánica que tiene que hacer cualquiera que conduzca el frente. Ojalá Óscar Ortiz esté dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y no se vaya a entregar atado de pies y manos a una línea de gobierno que no parece indicar de ninguna manera que es acorde con el pensamiento ni de una democracia, de una izquierda democrática como soy yo, y menos de una democracia, de un socialismo revolucionario como el del frente. Ya.
Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco más sobre el caso del partido de Arena, cómo se encuentra y así los colocar en perspectiva para hacer el escenario, digamos, el dibujo del escenario legislativo y entonces cómo se debe plantear entonces en términos de una oposición o lo que se esperaría de una oposición en Asamblea Legislativa ante la administración Bukele, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Doctor Dada, hasta el año 2021 la Asamblea Legislativa eventualmente estará controlada en el caso, digamos, en términos numéricos, estoy hablando, ¿no? El caso del Partido Arena con sus 37 diputados, si es que se mantienen integrados como tal, y el caso del FMLN con sus 22 diputados también hasta 2021, ¿no? A pesar del resultado presidencial, pues sí, pero como no se eligió diputados y alcaldes, sino que eso se queda configurado después de la pasada elección, la anterior. Entonces, ¿cómo ve al Partido Arena? Porque en términos cuantitativos tiene ese número de diputados, hay una correlación importante que ellos podrían tener en términos de aritmética, pero en términos cualitativos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Mire, yo creo que el problema de Arena para mí es mucho más difícil de dilucidar, porque el conflicto fundamental en Arena no se da al interior del partido, sino, como decía mi buena amiga Gloria Salguero Gros, que fue presidenta de Arena, o sea que ella sabía bien cómo funcionaba. Eso se resuelve en Arena SADCB, ¿verdad? O sea, en los grandes financistas de Arena. O sea, ¿usted qué cree que entonces que lo que ocurre al interior de la Asamblea es la expresión de? Lo que ocurre al interior del partido es en buena medida, no únicamente, porque también hay ambiciones personales, de lo que pase arriba. Entonces, creo que el país ha cambiado mucho más de lo que todos estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad? Sobre todo los que ya somos mayores, porque nos desestabiliza la realidad en que nos sentimos cómodos. Arena se creó para defender a la oligarquía agraria atacada por la reforma agraria que los Estados Unidos le impusieron al país, ¿verdad? En los 80. Exactamente. Y yo soy testigo de primera mano que fue una propuesta de los Estados Unidos. Por eso viví 12 años de exilio, por oponerme a esa reforma agraria, ¿verdad? No a la reforma agraria, sino esa, claro. Sí. Pero el mundo ha cambiado, pero además la reconstitución oligárquica que Arena hizo a través de la privatización de la banca también desapareció. Y no por una decisión gubernamental, ¿verdad?, sino perdieron una batalla en el mercado. Entonces, creo que hay que aceptar esa reconfiguración de nuestra élite económica para que no se vayan a ofender, porque la palabra oligarquía es sociológica, pero en el país se es interpretada como ofensa. La élite económica del país debe repensarse también dentro de una nueva realidad, donde debe compartir su poder del dinero, porque acumulan más riqueza que capital, y esto es muy largo de explicar. Y eso le obliga a tener posturas diferentes. Además, tienen que aceptar de que no es discutible que el programa neoliberal que nos impuso el gobierno de Cristiani, con la promesa de que iba a manar leche y miel para todos los ciudadanos salvadoreños, fracasó. Y yo siempre digo, aunque se enojan mis amigos de FUSADE, que basta leer los documentos de FUSADE del año 2003, cuando trajeron grandes personajes internacionales, nada socialistas, dicho sea de paso,
a analizar la realidad del país, ellos ya decían entonces que sin cambiar básicamente las políticas económicas del país, que es el modelo económico, es el conjunto de políticas y acciones e instituciones, no era viable el país y que había un estancamiento debido a eso. Y más aún, habiendo ellos perdido mucho poder económico. Entonces, también Arena está obligada no solo a resolver un problema con elecciones internas, sí, sino a reposicionarse frente a una realidad totalmente diferente. Que dicho sea de paso, es el problema que tienen todos los partidos políticos del país, hasta el más chiquito, que es el inexistente cambio democrático que hoy le han autorizado a sí, le otorgaron los libros para recoger la recolección. Para volverse a hacer partido. ¿Verdad? Ahora, pero ¿cuál es el riesgo, doctor, entonces, de que haya un debilitamiento o una dispersión de las fuerzas políticas en Asamblea Legislativa y de las dos principales fuerzas políticas sobre todo? Mire, que tenemos un gobierno que no se plantea constituir un partido en el sentido orgánico del que la ciencia política habla permanentemente y la más moderna, ¿verdad? Y está casado mucho más con esas ideas un poco absurdas de lo que llaman la democracia horizontal, que termina siendo la obediencia vertical a un solo jefe, ¿verdad? Y que no se consideran obligados los gobernantes a explicarle a la población hacia dónde se va, qué es lo que piensan hacer. Entonces, solo partidos fuertes que crean en la democracia, porque es un requisito, y partidos fuertes no es necesariamente solo tener votos, ¿verdad? Se necesita partidos con visión ideológica democrática real. Sí, porque eso se ve reflejado o no hasta en los debates, ¿no? En el nivel de debate que se puede tener sobre... Exactamente. Usted mira que en la Asamblea no son debates ideológicos. ¿Por qué? Porque las supuestas ideologías de los partidos ya no corresponden a la realidad. Y cuidado, que yo rechazo totalmente los que dicen que ya no existen ideologías. Porque esa es una ideología. O cuando pueden decir que no hay ideología es una ideología. O cuando pueden haber dirigentes políticos que intentan declararse sin ideología. O sea. Es que eso es falso. Todos tenemos ideología. Mi ideología es mi visión del mundo. Y una persona que no tiene visión del mundo ni siquiera ejerce su ciudadanía, menos puede pretender ser presidente de la República. ¿Ah? Y usted lo tiene en Europa. Macron dijo que iba a constituir un movimiento que le puso en marcha, ¿verdad? Y cuando ya fue presidente, tuve que hacer en marcha un partido político, ¿verdad? Sí. Porque en Francia puede ser candidato a presidente sin tener partido. Bueno, y hoy todas las dificultades con los chalecos amarillos que fueron los que de alguna forma lo apoyaron, ¿no? Exacto. Podemos y Ciudadanos pretendieron ser movimientos ciudadanos rechazando toda vida partidaria y que eran democracias horizontales, una más a la izquierda, otra más a la derecha. Y los dos han terminado siendo partidos. El problema no son los partidos, el problema es que tenemos partidos que no actúan como partidos políticos reales, sino que buscan ventajas y acomodos que no son parte de la verdadera política, que hacen más politiquería que política. En eso yo coincido con Dagoberto Gutiérrez, con el que tengo tantas diferencias, pero en eso coincido. Necesitamos partidos fuertes, que también Nuevas Ideas se convierta en un partido orgánico, que declare cuál es su ideología. En el discurso de la Fundación Heritage, el presidente Bukele delineó una ideología de derecha, bien de derecha, promercado, eso es ideológico. Ser promercado no es una cuestión técnica, es una cuestión totalmente ideológica. Y entonces, con el planteamiento que hizo el presidente Bukele ahí en la Fundación Heritage, ¿a usted le da suficiente para decir es
de derecha. No me da suficiente porque él ha dicho que tiene el corazón a la izquierda y atacó la dirección del frente por no cumplir con sus principios revolucionarios por los que había muerto tanta gente. Entonces me tiene descontrolado. Ya. Pero alguna ideología Sí. tiene. O la de la Fundación Heritage, que ojalá haya hecho él el discurso y no sea que leyó un discurso que alguien le hizo, o el discurso que tenía antes, porque la gente tiene derecho a cambiar de posición. Ujú. Yo no se lo niego. Lo que quisiera es claridad, Ya. porque no nos ha dicho qué quiere hacer Sí. con el país. Bueno, excelente. Y vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos ahora, así, entonces, los últimos minutos para hablar de cómo ve el país en 21 días de la administración Bukele y justamente, con las primeras acciones que se han visto, hacia dónde podemos avanzar. Es decir, no estamos haciendo una evaluación porque no se pretende eso, ¿no? Para eso creo que puede haber un momento en los primeros 100 días, si es que se permite esa evaluación de los 100 días o más adelante incluso. Pero bueno, regresamos. Ahora, doctor Dada, para concluir, un poco entonces con los primeros 21 días que se tienen de esta administración, ¿qué es lo que es posible delinear un poco, caracterizar más o menos de hacia dónde va el país con las decisiones que está adoptando el presidente Bukele? Mire, hay actitudes que son preocupantes, ¿verdad? Porque trata a los ministros como simples ejecutores de órdenes que les dan en los tweets, cuando constitucionalmente los ministros son deliberantes, ¿verdad? Y además, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Economía, un poco menos de 3 años, nunca me dijo el presidente Funes que nombrara un director o que quitara a un empleado, ¿verdad? O sea, ni en público obviamente no ocurrió, pero tampoco en privado. Ni en privado, nunca. Es más, nos nombró simultáneamente una semana antes de tomar posesión, porque antes iba a ser otra persona, ministro de Economía, y yo no sé qué pasó por lo que no fue. A mí y a Mario Serna, que fue un excelente viceministro de Comercio e Industria, y quedó vacante el Ministerio de Economía, que es el encargado de las relaciones económicas internacionales, porque la persona a la que se le había ofrecido dijo que le diéramos un tiempo, que iba a arreglar su situación porque vivía en el exterior, no la pudo arreglar y después me dijo, dígame usted a quién quiere nombrar. Yo le di el nombre y se juramentó. Por cierto, una persona que ni siquiera conocía yo en ese momento, Sí. pero me pareció la más adecuada. Hay que darse cuenta que es el ministro el responsable al fin y el jefe personal del ministerio el que va a responsabilizarse de los despidos, ¿verdad? Sí, claro. Segundo, su actitud con respecto a la Corte de decirle van a ser enemigos del pueblo si aceptan esos recursos es terrible, ¿verdad? Porque también está violentando con una amenaza. Entonces es preocupante. En seguridad me ha dejado muy preocupado, porque está haciendo lo mismo de siempre con los mismos de antes. Usted ya vio el despliegue territorial, ¿verdad? ¿Se acuerda Paco Flores en la colonia Las Rosas de Soyapango? Salvo la presencia del señor presidente, que allá sí estuvo Paco Flores, es exactamente lo mismo. Y hoy sí nos vamos a tomar los municipios. Y se acabó. Sí. Y después saca que se acabó la fiesta para los malacates. ¿Usted cree que en seguridad pública podríamos estar en la reedición entonces de una visión represiva, exclusivamente represiva? Tiene que haber represión, no estoy en contra, ¿verdad? Pero si usted se centra solo en la represión y no lo hace con el análisis debido,
lo que puede producir es aún mucho más violencia, ¿verdad? Sí. Hoy en su cuenta de Twitter el presidente escribió porque se reunió sus representantes del Gabinete de Seguridad con representantes de las empresas telefónicas del país y les dijo, las empresas de telefonía tienen 72 horas para cortar y o bloquear por completo la señal de los penales. No puede ser que después de tantos años diciendo que lo estaban haciendo, hoy vienen y aceptan que no era ni por cerca el 100%. Mire, ese es un problema serio que hay que resolverlo mucho más allá de dar una orden de ese nivel, ¿verdad? Porque lo que alegan las telefónicas son los derechos de comunicación de los vecinos de los cuarteles, ¿verdad? De los centros penales. Es cierto, ellos aceptan que no se cumplió, pero ya oímos también ese discurso en el pasado, ¿verdad? También el ministro Ramírez Landaverde les dijo que ya era hora que... Sí, bueno, incluso cuando se colocaron los bloqueadores, ¿no? Los bloqueadores. Y yo creo que es el gobierno el que debe bloquear la señal más, porque eso se puede hacer dentro de los... Y mala suerte si los vecinos se ven afectados, ¿verdad? Porque hay un problema de seguridad nacional que es superior al derecho individual. Sí. Pero lo está haciendo con los mismos dientes, ¿verdad? O sea, ha regresado a la gente que viene de la Policía Nacional, de la Fuerza Armada, anterior a los acuerdos de paz. ¿Y usted cree que ese solo hecho no le permitirá entonces hacer cosas distintas? No lo sé, porque no lo dice. Lo que he repetido es el mismo discurso que ya hemos oído. Si hay cosas diferentes, me gustaría saberlas. ¿Que usted siente una especie de déjà vu en esto? Hasta lo que hemos visto, sí. Es lo mismo que ya vimos. Y no una vez. Es la misma... Es una reedición de la misma obra de teatro. Porque han terminado siendo obras de teatro en el pasado, ¿verdad? La policía comunitaria iba a tomarse... No sé qué va a hacer con respecto al plan El Salvador Seguro, que según expertos de seguridad tiene un montón de cosas positivas. Yo no soy experto. No estoy diciendo sí o no. Se lo he oído a gente experta en seguridad. Pero bueno, incluso se ha señalado, por ejemplo, el programa Yo Cambio, ¿no? Como el programa Yo Cambio es alabado por los expertos internacionales. Es más, están tratando de replicarlo en el exterior. Y entre paréntesis, ojalá en CONAMIPE no vayan a deshacer a los CDMIPES, que son considerados una forma modelo para enfrentar el problema de la pequeña empresa. Que eso lo inicié yo, ¿verdad? Sé de lo que estoy hablando. Sí. CDMIPE es una de las instituciones que más transformación tuvo en el FMLN y me preocupa que el primer discurso es del nuevo director de CDMIPE o presidente, no sé qué es ahora. Paul Steiner, el presidente. Paul Steiner, sí. No va en la dirección de continuar las cosas más positivas que se han hecho, que son muchas. Bueno, muchos temas y poco tiempo, pero le prometemos invitarlo más adelante, doctor, para poder seguir haciendo el análisis y la reflexión sobre estos temas. Si nos hemos quedado solo en la superficie de un problema muy serio, solo le digo que la tarea de los ciudadanos debe ser defender la precaria institucionalidad democrática que hemos logrado construir y que ha costado mucho en el país y que es la única forma en que vamos a lograr concordia y desarrollo. Excelente. Gracias, doctor. Muy William, mucho gusto. Perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este viernes al cierre de la semana. Nos vemos el próximo lunes en 8 en punto. Estará con nosotros Erika Guevara. Ella es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Viene con una delegación para el día lunes. Estará en nuestro país. Tendrá reuniones importantes. Incluso entendemos que estará con el presidente Nayib Bukele. Amnistía Internacional viendo el tema, obviamente, de derechos humanos, sobre todo con los inmigrantes. Nos vemos entonces el lunes. Que descansen el fin de semana. Buenas noches.